Hermanas, muy buenas tardes, bienvenidas a todas a este nuevo programa de Revestidas de Virtud, hoy con un programa muy especial, un tema muy importante en nuestra vida cristiana, como es la hospitalidad, y para eso hoy tenemos a una invitada también que nos va a hablar sobre este tema. Su nombre es Catalina López y quiero que empecemos este tiempo conociendo a Catalina. Hola Catalina, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, creo que... Ya, perdón. ¿Cómo estás, Diana? Muchísimas gracias Bien. por la invitación. Es un privilegio poder estar con otras hermanas en Cristo, compartiendo un poco de lo que el Señor me ha enseñado y me sigue enseñando en mi vida. Qué chévere. Ay, perdón. Tranquila, sí. No, nos alegra mucho tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos de este tema. Y quisiera empezar, pues, que tú te presentaras, nos contaras quién eres, qué haces, para que las hermanas te puedan conocer. Bueno, mi nombre, como ya me presentaron, es Catalina López. Tengo 31 años, soy soltera. Conocí del Señor por su gracia siendo muy joven. Mi familia conoció al Señor cuando yo tenía alrededor de 5 años y el Señor me regaló su evangelio cuando yo tenía alrededor de 10. Y ha sido un privilegio poder caminar con el Señor desde tan joven. Y en ese proceso de caminar con el Señor puso en mi corazón el hacer su evangelio creíble de forma práctica en la cotidianidad de la vida, en las cosas pequeñas y lo que les digo, en lo cotidiano. Y por eso empecé a renovar mi entendimiento en cuanto a estos temas, hacer la hospitalidad algo práctico en mi vida, eh, pensando en que todo lo que yo hiciera lo hiciera para la gloria del Señor. Y pues no sé quién más quisieran saber. Bueno, no, yo creo que ya podemos empezar con nuestro tema. Eh, yo pienso que la hospitalidad es un tema bastante importante para nosotros como creyentes, pero siento que es un tema bastante descuidado también. Y por eso mismo quisiera que nos contaras cómo podrías definir la hospitalidad y si crees que la hospitalidad es un estilo de vida. Digamos que a veces cuando yo quiero definir términos me gusta ir al diccionario, a los términos prácticos y sencillos. Y en Wikipedia dice que la hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados y a los extraños. Entonces, y el versículo que pusieron en la publicidad de Primera de Pedro, creo que es en la traducción del lenguaje actual, dice que abramos nuestras casas a los demás. Y básicamente eso es lo que es para mí la hospitalidad, es estar abiertos a suplir las necesidades de forma práctica y física a las personas. Ah, ok. Y la otra, otro que me preguntaste es que si yo considero que es un estilo de vida. Sí, yo considero que es un estilo de vida, porque un sinónimo que yo podría darle a un estilo de vida es un hábito de vida. Y la hospitalidad debe ser un hábito de vida porque la hospitalidad es un mandato y no es un evento, ¿sí? A veces pensamos que ser hospitalario es tener un evento en que ese día yo invito a la gente, ese día la atiendo y ahí se acabó y hasta ahí fui hospitalaria. Y yo debo ser, y la hospitalidad como es un mandato, como el Señor me manda a ser hospitalaria, es algo que debe ser parte de mi vida. Y por eso sí considero que es un estilo de vida, porque debe ser un hábito mío como creyente. Ok, listo. Sí, digamos en los tiempos bíblicos vemos muchos ejemplos en la cultura hebrea, el tema del hospedaje. Ellos practicaban mucho
el hospedar personas, pero sí pienso que actualmente como que tenemos un poco de temor de abrir nuestras casas y recibir gente. Entonces, otra pregunta que tengo para ti es, ¿cómo podemos tener un corazón hospedador? Bueno, el Señor en Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede entender, no? Y dice que el Señor que discierne las intenciones, lo estoy parafraseando. Y yo creo que no hay nada que el Señor nos mande que nosotros podamos hacer sin que sea el Señor el que lo haga. Entonces, para nosotros poder ser hospedadores, primero tenemos que ser hospedador no es algo natural del ser humano porque el ser humano naturalmente es egoísta y es egocéntrico, eso hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el ser hospedador requiere sacrificio, requiere que yo no estoy enfocada en mí, sino estoy enfocada en el otro, requiere preparación, requiere gastos. Entonces, para yo tener un corazón hospedador, necesito que el Señor haga mi corazón hospedador. Pero también tengo una responsabilidad. Y en Primera de Timoteo, el Señor manda a que nos ejercitemos para la piedad. Entonces, yo creo que para tener un corazón hospedador, primero hay que Dios dice que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado, entonces tenemos que llevar nuestra debilidad al Señor para que sea el Señor el que obre y tenemos que ejercitarnos, capacitarnos y prepararnos para ser hospedadores. Yo creo que la práctica hace a una persona hospedadora. Así es. ¿Y cuál piensas tú que es nuestro mejor ejemplo de hospitalidad en la Biblia? Para mí, el Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que me encantan cuando entro a la minucia de estudiar el tema, porque en sus prácticas, por ejemplo, en Génesis, cuando Abraham, el Señor se le anuncia que va a ser papá, toda su práctica es de hospedar, o sea, Él los recibe, Él los atiende, pero para mí el mayor ejemplo de hospitalidad es el Señor Jesucristo y Dios. Dios es tan hospitalario, me encantan, quisiera leer unos pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 10, 10:8. 18, perdón. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y me encanta esa parte cuando el Señor dice que Él ama y recibe y da pan y vestido. Él no solo suple necesidades emocionales, sino también necesidades físicas, porque en nuestra lucha con nuestra carne nosotros tenemos tantas necesidades físicas que cuando nosotros suplimos necesidades físicas de alguien podemos estar supliendo una necesidad emocional y podemos estar mostrando la sanidad del Señor. También en el Salmo 23, 5, el Señor dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y otra vez ahí Él está atendiendo, está preparando una mesa y está llenando la copa, está supliendo una necesidad física. Y es todo este tema de Dios como anfitrión, como él es el que provee la atención al necesitado. Y el Salmo 64, 5 también dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y eso es una cosa, Dios está preparando morada para nosotros porque Él quiere habitar con nosotros. Él está preparando, está haciendo toda una preparación de hospitalidad para nosotros. Y
y dice, estaré seguro bajo las cubiertas de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Entonces, el Señor, Él nos quiere hospedar, y siendo Dios mismo, si Él nos quiere hospedar, porque nosotros nos creemos que no tenemos el deber de ser hospedadores, o porque creemos que le estamos haciendo un favor a alguien cuando somos hospitalarios. Y el último versículo del Antiguo Testamento que quiero tocar, hablando del Señor como anfitrión, es Isaías 25:6, que dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces, Dios nos prepara banquetes. Dios es un gran anfitrión, es el mejor ejemplo. Y enfocándonos en el Señor Jesucristo, a mí hay varios pasajes que me encantan verlos desde el punto de la hospitalidad. Por ejemplo, en Lucas 9:12 al 17, lo voy a parafrasear, cuando viene la multitud al ver al Señor, porque dice que Él estaba predicando la palabra de Dios. Dice, sus discípulos se le acercaron y le dicen básicamente como: Señor, ya es tarde, dile a toda esta gente que se vaya a otro pueblo a ver dónde compran comida y dónde duermen. Y el Señor les dice: no, ustedes denles de comer. Y ellos les dicen: pero ¿qué no tenemos? Y el Señor les dice: pues de lo que haya, démosles. Y creo que es uno de los pasajes, es un pasaje muy famoso, pues porque es un milagro. De muy poquito el Señor proveyó mucho. Y entonces ese es un ejemplo de que cuando nosotros obedecemos al Señor siendo hospitalarios, Él nos va a proveer de todo lo necesario para darle a los demás. Me encanta también un pasaje en Juan 21:9, cuando el Señor resucita y sus discípulos están súper desanimados, súper achantados. El Señor se les aparece, y me encanta porque a veces uno pasa por alto esas cosas, pero el Señor lo que está haciendo es que les está preparando el desayuno. Él les está cocinando un pescado y les está preparando el desayuno. Entonces ahí Él es un excelente anfitrión, porque Él desde lo físico está dando una muestra de cómo Él suple lo espiritual. Y ese es nuestro deber como creyentes, porque al final la salvación es del Señor. Quien convence de pecado es el Señor, pero nosotros somos los instrumentos para hacer ese evangelio creíble. Por eso lo tenemos que hacer desde lo práctico, desde lo que es tangible para la gente y desde lo que es tangible también para nuestros hermanos en Cristo. Entonces, básicamente, para mí el ejemplo más precioso es de anfitrión, es el Señor Jesucristo, porque Él en este momento está preparando una morada para nosotros. Entonces, Él ya desde este momento está haciendo las veces de anfitrión. Entonces, no sé si eso responde la pregunta. Sí, la verdad me parece muy hermoso pensar en el Señor Jesús de esa manera, ¿no? Que Él está invitándonos a su mesa, que está invitándonos a su hogar, que está preparando un lugar para que estemos con Él. Y qué mayor ejemplo de un anfitrión que Él. Uh-huh. Y en nuestro caso personal nos llenamos de muchas excusas para hospedar a personas, para recibir gente, porque a veces como que nos centramos más en qué vamos a dar, pero siento que el hospedar a alguien va mucho más allá de lo que tengo para dar. Y a veces pensamos: es que no tengo una casa bonita, no tengo recursos, estoy muy ocupada, pero el poder recibir a alguien y expresarle amor, escuchar a la persona, tal vez viene cargada, tal vez viene triste, con problemas, bueno, no sabemos con qué clase de cosas viene la persona que llega a nuestro hogar, y poder, más que ofrecer un plato de comida, es ofrecerme a mí como para servirle a esa persona y escucharle. Creo que es lindo, y el Señor Jesús siempre recibió a la gente, como tú decías, supliendo una necesidad física, pero también una necesidad espiritual, y eso es muy hermoso, y que el Señor nos ayude
a abrir nuestra casa, nuestro corazón para las demás personas. Otra pregunta que tengo es, ¿podrías compartirnos algunas reglas para ser buenas hospedadoras, buenas anfitrionas? Bueno, cuando yo me empecé a hablar con Paula por este tema de la hospitalidad, ella me contactó porque quería que yo hablara sobre un tema que yo manejo desde mi parte profesional, que es la etiqueta. Y obviamente en Occidente, o sea, yo manejo la etiqueta occidental, hay muchas normas eh, o reglas para ser un buen anfitrión y ser un buen invitado. ¿Por qué las practico? Porque yo las uso porque me ejercitan a mí para hacer práctico el ser hospedador. O sea, yo me ejercito tratando de cumplir todas estas reglas. Pero recuerden que no es la regla, es el corazón, porque cumplir reglas es fácil, ¿sí? Pero tener un corazón íntegro delante del Señor, ¿sí? No perfecto, porque nosotros hasta que el Señor no nos transforme no podemos ser perfectos, pero nosotros podemos ser íntegros delante del Señor. Podemos usar muchas herramientas que nos pueden ayudar a ejercitar el ser hospitalarios. Dentro del ser un buen anfitrión hay un sinnúmero de reglas que me demoraría mucho tiempo en darles, pero desde lo práctico, yo creo que la primera regla es desenfocarnos de nosotros, enfocarnos en el otro. Y también como invitado, ¿sí? Porque yo puedo ser hospitalario siendo invitado, pero siempre vean hacia el otro, no hacia mí, no hacia lo que yo necesito, no hacia mi gloria, no hacia que digan que es que yo soy la que mejor cocino, la que tengo la casa más linda, la que mejor lo hago, sino hacia la otra persona. Esa es la primera regla, enfoquémonos en los otros cuando el Señor nos manda a considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y eso es súper difícil, a mí me cuesta, esa es la parte que a mí más me cuesta y es cuando más confrontada soy con el Señor, más me confronta acerca de mi propio pecado, porque yo me enfoco mucho en mí, en que no me desordenen, en que no me afecten mi entorno perfecto. Pero entonces creo que eso es lo primero, de quitarnos la mirada de nosotros mismos. Lo segundo es la preparación. Lo que les decía al principio de que para ser un buen anfitrión uno tiene que hacer el ejercicio de ser anfitrión, de prepararse y capacitarse. Entonces siempre estar considerando qué cosas tengo que aprender para hacerlo bien. También prepararse en cuanto al momento, o sea, si yo, por ejemplo, tengo programado un almuerzo, yo tengo que prepararlo, tengo que saber qué comida voy a servir, tengo que preparar a qué horas la voy a servir, que esté caliente, que sea algo práctico, que los invitados sepan cómo comportarse. Toda esa preparación es una regla para ser un buen anfitrión, estar preparados aún para lo malo, ¿sí? Estar preparados para que tengamos un invitado que probablemente no sea un muy buen invitado o que haga cosas que nos incomoden, tener invitados que no estamos esperando, tener siempre de más. O sea, ese pasaje cuando el Señor les dice como, no, Señor, ustedes les tienen que dar de comer, no puede ser que pues si me llevo algún invitado, entonces yo le sirvo a los demás y ya se lo dejo mirando, no. No, siempre, independientemente de que el otro lo haga mal, nosotros nos tenemos que enfocar en hacerlo bien. Por ejemplo, también es responsabilidad del anfitrión dar a conocer la gente que no se conoce. Entonces, por ejemplo, si yo en mi casa estoy recibiendo un grupo de personas que no se conocen entre sí, yo no los dejo ahí y que miren a ver ellos cómo se relacionan entre ellos. Es mi responsabilidad como anfitrión relacionarlos. Es mi responsabilidad como anfitrión hacer que para la gente sea claro. Por ejemplo, si yo tengo reglas en mi casa, yo como anfitrión pues no tengo que cambiar las reglas de mi casa. Si por ejemplo en mi casa se quitan los zapatos a la entrada, está bien, esa es una regla. Igual uno se va a encontrar con gente que pues no le importa y no se los quite y uno tiene que manejar eso. Pero por ejemplo, si en mi casa hay esa regla, yo tengo que hacer evidente para las personas que esa regla existe. Y así con todo.
Básicamente yo creo que eso sería como lo básico. Yo siempre les he dicho que si quieren entrar ya en la minucia y en el detalle, me contacten o generemos un espacio ya para entrar en la minucia, lo que son normas de etiqueta como anfitrión. Y como invitado también yo tengo ciertas normas. Yo no atropello a mi anfitrión porque mi anfitrión me está abriendo las puertas de mi casa. Entonces yo como invitado, enfocándome hacia el anfitrión, yo no violo sus espacios, yo pido permiso, yo no abuso de las cosas que son privadas de esa persona, yo no violo espacios, yo no cojo cosas que no son mías, yo no desordeno, no dejo desordenado, si rompo algo, muestro el interés por resarcir eso. Eh, y también, como invitado, hay un sinnúmero de reglas como de comportamiento, pero por eso les digo que un buen invitado y un buen anfitrión se capacitan. Si yo no soy y no tengo ese hábito en mi vida y quiero generarlo, empiecen. Y en el camino váyanse capacitando para cada día hacerlo para la gloria del Señor. No sé si hay alguna duda en cuanto a ese tema, porque no quiero pues demorar el tiempo de la charla porque es un tema muy amplio. Sí, a mí me ha pasado que a veces cuando he ido a alguna casa que lo invitan a uno a comer o eso, a veces es un poco incómodo que el anfitrión, el que te invita, está todo el tiempo en la cocina y uno está como en la sala ahí solito. Sí, yo supongo que parte de esas reglas de ser un buen anfitrión es que la persona que te invitó esté ahí contigo en el tiempo de la visita. Sí, exactamente por eso a eso me refería con la preparación. Yo tengo que tener mi menú Ujú. preparado con anticipación. Tengo que mirar todo lo que puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo 20 invitados y mi comedor es de 6, pues no preparo una comida de mesa, ¿sí? Porque el nivel, no todo tiene que ser formal, o sea, la etiqueta no tiene que ver con formalidad. Yo puedo comer una empanada. De hecho, la etiqueta de la empanada es que se come con la mano, ¿sí? O sea, yo haría rompería las reglas y me la como con un cubierto. Entonces, yo preparo todo eso, yo me preparo para eso, porque si yo como invitado, lo que les decía, es mi responsabilidad relacionar a la gente, es mi responsabilidad que la gente sepa cómo, entonces, y para eso tengo que estar ahí. Para eso tengo que estar viendo qué está pasando, tengo que estar disponible y la gente tiene que saber que estoy disponible. Entonces, sí, está muy mal dentro de las normas. Eh, no estar presente, no estar preparado, estar en la cocina, estar lavando platos y aún después, por ejemplo, si la comida termina, yo tengo que saber que va a quedar losa sucia. Eso es algo que desde antes yo sé que si la gente va a mi casa y va a ir a comer, va a quedar losa sucia. Entonces yo tengo que preparar un momento después que ya mis invitados no estén para hacer todo ese protocolo de recoger, de limpiar. Por eso el lugar es algo sacrificial, requiere sacrificio, requiere preparación, requiere que yo después tenga que hacer aseo, que yo tenga que lavar, que yo tenga que sacrificar. Por eso es algo que no es tan natural de nosotros. Y sí, lo que tú dices, o sea, el anfitrión tiene que estar preparado para eso, para estar con los invitados. Ok, Catalina. Bueno, tenía una pregunta, pero creo que ya tú más o menos la respondiste y era como, eh, ¿qué cosas debe tener en cuenta o qué normas debe tener en cuenta el que es huésped, el que llega como invitado? ¿Cuáles Eh, serían como las más importantes? Bueno, por ejemplo, alguien me preguntaba si hay que llevar presente. Dentro de las normas de etiqueta, sí. Yo siempre como invitado tengo que llevar algo para hacer, para como que estar agradeciendo. Pues les digo, eso es desde la vista de invitado. Si yo como Ujú. anfitrión, mi invitado me llegó sin nada, obviamente yo no voy a hacer sentir mal a mi invitado porque me llegó sin nada, pero yo como invitado sí tengo que tener esa precaución. Por ejemplo, una regla de etiqueta hacia el anfitrión es que el anfitrión tiene que repartir o ofrecer lo que el invitado lleva. O sea, por ejemplo, si yo llevo pan, eh, el anfitrión en algún momento de toda su preparación tiene que ofrecer el pan que yo llevé. Entonces también yo como invitado tengo que estar preparada, si llevo comida, que sea algo que se pueda ofrecer a todos.
pero sí dentro de las normas de etiqueta yo como invitado debo llevar un presente, aquí en Occidente. Ok, interesante saber eso porque a veces ha pasado que si uno recibe lo que la persona le trae, pero uno piensa que es para uno y no lo reparte a los demás. Ajá. Entonces, interesante ese dato que nos das. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eh, Creo que tenemos a María Angélica que nos va a estar ayudando con las preguntas ahora. Entonces las dejo con María. Hola, Carmen. Buenas noches. Me he disfrutado escuchando. Y bueno, ¿hay algunas preguntas? María, Dime. no te estamos escuchando bien, se está escuchando el audio entrecortado un poco. Sí, ahora mejor. ¿Puedes Que sí. hablar a ver si te entendemos mejor? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, tengo algunas preguntas que nos han hecho. Una es, ¿qué cosas básicas debemos poner en una habitación para mis invitados? Ok, si son invitados que pues se van a hospedar o sea, que van a dormir en tu casa básicamente. Desde lo que tú tengas todo, o sea, donde duermen, tienes que proveerles cobijas, toallas, eh, todo lo que es básico, aunque yo como invitado también debo estar preparada, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo como, o sea, como en mi práctica, yo llevo mis cosas de aseo y todo, pero yo como anfitrión sí tengo que tener todo eso preparado, tengo que tener un baño, eh, por ejemplo, si es un baño compartido o si es un baño privado, hacerle ver al invitado como, mira, este es nuestro baño o este es el baño que tú vas a usar y ese baño tiene que tener lo necesario y básico, papel higiénico, jabón, toalla, eh, todo, pues todo lo que pues, es obvio y que sabemos que se va a usar. Todo eso es responsabilidad del anfitrión prepararlo. Aunque, Gracias. aunque digamos que ya en nuestra práctica como creyentes, eh, a veces no todos tenemos los mismos recursos. Y yo creo que sí, como creyentes podemos ser genuinos y auténticos. Y a veces hay gente que no tiene camas extra o no tiene colchones extra. Y dentro, como nosotros como creyentes, para mí es válido que yo le diga, mira, mi casa está disponible, pero pues yo no tengo camas extras. ¿Podrías tú traer tu colchón? Pero desde la amabilidad, siempre desde hacerle sentir que para ti es un honor que entre a tu casa, ¿sí? Porque yo sí me he hospedado en casas de personas con muy, muy poquitos recursos. Pero algo que yo aprendí en todas esas ocasiones que fui hospedada con gente de muy poquitos recursos es que me dieron de lo mejor que tenían. Mm, Y es uno de los momentos donde yo más hospitalidad he aprendido recibiendo hospitalidad. qué lindo. Creo que esa debe ser la regla, desde lo que yo tenga, dar lo mejor. Muy lindo saber eso. Y otra pregunta que tenían era, ¿qué se puede dejar a un invitado o qué no? Bueno, desde la etiqueta, eh, digamos que tú puedes poner las normas de tu casa y hacerlas claras, o sea, no entres a ciertos cuartos, tú puedes cerrar las puertas, eh, tú puedes decirle desde la amabilidad a tu invitado, eh, si por ejemplo puso los pies sobre la mesa, como mira, por favor, te podría pedir el favor que bajes los pies de la mesa. Eh, Todo lo que a ti te incomode desde la amabilidad, tú lo puedes decir, pero yo he llegado a la confrontación desde la visión del Señor y desde lo que sería lo ideal, que yo no he llegado a ese nivel de que no debería importarnos nada, ¿sí? Nada que pertenezca a este mundo. Pero lo que les digo, yo creo que eso es un ejercicio. Yo no he llegado a ese nivel, o sea, yo no he llegado a ese nivel de que hayan cosas que no me incomoden. Sí. Pero, y desde ese nivel, lo que les digo, yo
dentro de mi integridad tengo que ser auténtica y no puedo ser falsa ni hipócrita con lo que a mí me molesta y me incomoda, y menos con mis hermanos en Cristo. ¿Sí? O sea, yo debo ejercitarme y debo tener la visión de lo que es la meta y debo trabajar en eso, pero yo creo que en el proceso yo puedo ser genuina con mis hermanos y si, por ejemplo, no me gusta que pongan los pies sobre la mesa, desde lo más amoroso y lo más amable decirles como, mira, por favor, no pongas los pies sobre la mesa, no me abras. Como invitado yo no abro cajones, yo no abro puertas que estén cerradas, si es la puerta de una habitación, toco, si no me abren, no la abro. No abro gavetas, no abro la nevera, pido permiso para todo, yo desde mi posición como invitado, pero desde mi posición como anfitrión, yo creo que o sea, al final lo que tendríamos que llegar, el ideal es que nuestras cosas materiales no nos importaran. Pero algo que yo he aprendido es que cuando soy confrontada con que sí me importa y me importa mucho a veces delante del Señor y soy humillada delante del Señor por mi carnalidad, disfruto de la misericordia y la compasión del Señor. Y cuando yo disfruto de la misericordia y la compasión del Señor, aprendo a tener misericordia y compasión con los demás. Entonces es una bendición que el Señor, en medio del ser hospedador, nos muestre nuestra necesidad de Él para nuestra santificación. Entonces por eso también la hospitalidad es una bendición para nosotros. Gracias. Tenemos otras preguntas. Otra pregunta que me están haciendo es, ¿le puedo preguntar qué comida le gusta y qué no a mi invitado? Sí, sí, eso es válido, por ejemplo, desde antes de que llegue el día de la invitación, es muy válido yo decirle, hay algo especial que te guste o de lo que tú sabes que yo conozco, hay algo que te gustaría que hiciera o tienes alguna restricción alimenticia, porque hoy en día hay gente que tiene alergias, incluso hay personas que son vegetarianas y eso es válido. Y yo como invitado, también está bien que pueda decir, mira, es que yo soy alérgica al gluten o mira, yo soy vegetariana, para que lo tengas en cuenta, pero no, nunca como una imposición. Eso lo digo desde la etiqueta, que es correcto, es válido. Eh, eh, ¿Algo más en cuanto a eso? María, debes prender tu micrófono. Ah, perdón. Otra pregunta, aquí dice que si nos puedes recordar cuál es el mejor objeto decorativo de una casa. Aunque yo en alguna charla que tuve en otro escenario, les contaba que desde mi posición como yo soy interiorista, soy diseñadora de espacios, y les contaba que a mí uno de mis profesores me decía que el mayor objeto decorativo era el orden y la limpieza de una casa, que uno podía tener muchas cosas y en una casa sucia y desordenada no se iban a ver tan bien. Y lo mismo pasa, yo puedo tener muy poquitas cosas, pero el mayor objeto decorativo de mi casa es el orden y la limpieza. Y yo creo que eso hace parte del carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios ordenado y limpio. Y creo que también eso es algo que uno tiene que ejercitar, todos esos hábitos santos que generan un ambiente cómodo para las personas. Y otra pregunta, esa ya es como personal, como mía. ¿Cómo ser un anfitrión, un buen anfitrión cuando tienes niños? Entonces a veces es un poquito como complicado porque los niños te están llamando, tienen como también sus necesidades, pero también desde el punto de vista cuando una familia trae niños, entonces cómo ser como un buen anfitrión cuando hay niños. Por ejemplo, cuando uno sabe que van a traer niños, los niños son niños, ¿no? Uno no puede pedirle a un niño que se comporte como un adulto y uno debe estar preparado para eso. Eh, que los niños no tienen el mismo grado de atención que un adulto, entonces uno tiene que estar preparado. Por ejemplo, si tú tienes una invitación a comer o unas 11, si tienes niños, y tienes suficiente espacio en tu casa para generar un espacio para los niños con juegos, con actividades, eso es valioso, hace parte de la preparación. Si, por ejemplo, tú tienes un jarrón que te encanta y te fascina y sabes que van a venir niños y lo pueden tumbar y sabes que tu corazón está todavía tan sucio que te va a doler, pues evita eso y guarda tu jarrón
Sí, o sea, genera todo ese espacio y considera a los niños también, o sea, considera cómo son los niños, ¿sí? Yo no puedo esperar que un niño, obviamente allá hay otro tema de educación en el que no me meto porque yo no soy mamá. Obviamente los niños tienen que tener obediencia y una serie de cosas que los padres creyentes tienen que tener dentro de la formación de sus hijos, pero uno también tiene que considerar la naturaleza de los niños. Y los niños juegan, los niños se cansan, los niños pierden la atención. Entonces, eso es algo que yo debo tener en cuenta y si yo no me preparo para eso, muy probablemente me voy a incomodar y voy a terminar pecando. Entonces, sí, yo debo prepararme para recibir niños. Si uno es soltero o es recién casado y nunca ha tenido niños, es lo mismo, capacítense, investiguen, estudien y prepárense para recibir a la gente con niños. Gracias. Tenemos otras más preguntas. Dice, desde el punto de vista del invitado, ¿cómo podemos ser puntuales? Bueno, desde la etiqueta, cuando uno va a una visita de casa, uno tiene que llegar a la hora. Llegar antes es tan descortés como llegar después. ¿Por qué? Porque puede afectar toda una preparación. Entonces, pues a uno le dan una hora, uno tiene que llegar a esa hora, uno no llega ni antes ni después. Eso es la puntualidad. Si uno ya por cosas externas se le presentó algo, va a llegar antes o va a llegar tarde, avise, prepare a su anfitrión, porque por algo a uno le dieron una hora. Entonces, llegar antes o llegar después es ser impuntual y también no saber a qué horas irse. Eso también es impuntual. Si a mí me invitaron a almorzar, pues yo calculo lo que es el tiempo de la hora del almuerzo y si en el proceso mi anfitrión no me invita a las 11, pues yo me voy antes de las 11. ¿Sí? No tengo que generar ese momento incómodo en que me pidan que me vaya. Entonces, eso es desde la puntualidad. Sí, creo que a veces hemos rompido muchas reglas de hospitalidad. Sí, como buenos colombianos, sí, a veces nos quedamos como más del tiempo que se requiere, ¿sí? Y Entonces, a veces se da, ¿no? Pues porque, por ejemplo, digamos, si yo tengo un invitado, o sea, por eso desde la parte de anfitrión, o sea, eso se los digo desde la parte de yo como invitado. Yo como mi invitado creyente tengo cuidado de esas cosas, pero yo como anfitrión no puedo enfrascarme en eso, yo tengo que estar preparado, porque por ejemplo, tengo un hermano creyente que en el momento del almuerzo se generó un momento en donde se abre o tenemos una conversación o termino dando consejería y el tiempo se alarga, pues yo no lo voy a echar de mi casa. ¿Sí? O incluso si tengo una persona, un incrédulo, llega a mi casa y se da el momento donde esa persona quiere escuchar del evangelio o, sí, o sea, el escenario, pues yo no los voy a echar de mi casa porque es que la puntualidad dice que es así. Entonces yo creo que, por eso digo que es un ejercicio, porque cuando ya uno se ejercita, uno ya empieza a moverse con más amplitud en esos temas. Igual si uno se equivocó, y yo me he equivocado en muchas cosas que aún yo misma enseño. Entonces es como corregirse, aprender, y lo que les digo, tener el corazón de que es para la gloria del Señor y de que es que yo soy sierva del mayor siervo que existe. Entonces, pues básicamente creo que es eso. gracias. Otra pregunta ¿es bueno como invitado ofrecerme para lavar los platos o recoger la mesa? Como invitado, todo lo que sea amable es bueno, ¿sí? O sea, todo lo que sea considerado. Entonces yo desde siempre estoy sin insistir y eso se aplica para las dos cosas. La insistencia es una descortesía, ¿sí? O sea, yo todo lo pregunto una vez en ambos sentidos, porque ya es responsabilidad de la otra persona que me responda con la verdad, ¿sí? Entonces yo me ofrezco, si a mí me dicen que no, no insisto. Como anfitrión, si es descortés yo permitir que me laven los platos, ¿sí? Ahí digamos que yo como creyentes creo que rompo un poquito en que a veces nosotras como hermanas en Cristo conocemos el contexto de algunas hermanas que a veces no tienen ayuda en la casa, que tienen niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que necesitan o sea, que yo sé que cuando yo me vaya, a esta mujer le va a tocar hacer un esfuerzo muy, muy grande,
entonces yo me ofrezco. Y si yo me ofrezco, tengo que estar dispuesta a hacerlo. O sea, yo como invitada, si a mí el anfitrión me dice, sí, listo, yo no me puedo ofender porque yo me ofrecí. Pero yo como invitado tengo que tener eso preparado, es lo que les decía antes, ¿sí? O sea, yo tengo que estar preparada para que después me toque hacer. Pero ya digamos, si yo tengo a una hermana en Cristo que compartimos tanto en la vida y tenemos tal confianza donde sabemos que ninguna se va a ofender, pues no hay lío. Pero entonces, digamos, si son personas que yo no conozco, si son nuevos, yo no les permito que laven los platos en mi casa, pero si yo soy invitado, sí me ofrezco. Y eso aplica para todo lo que sea amabilidad, como para te ayudo a recoger, te ayudo, por ejemplo, en el caso de los niños, si yo llegué con mi hijo y mi hijo desordenó, yo tengo que recoger los juguetes que mi hijo dejó. Ya si el invitado me dice, no, tranquilo, pues yo no insisto, pero yo siempre tengo que tener esa disposición a ser amable. Sí, creo que lo que acabas de decir tiene mucho que ver con del corazón, ¿no? Porque uno puede como querer o aparentar ser como muy educado o sí, como por solo que ella vea que yo quiero ayudarla, pero que de pronto no está en mi corazón. Entonces sí, sí tiene que ver mucho con que el Señor nos dé como un corazón, como tú dices, de hospedador. Y yo creo Y que también va la integridad, o sea, la integridad es que yo en público soy lo que soy en privado, ¿sí? Y yo con mis hermanas en Cristo no puedo ser hipócrita, ¿sí? Si digamos yo invito a una hermana en Cristo y ella me pregunta si yo estoy cansada o si estoy cargada, o sea, yo con mis hermanas en la fe no puedo tener máscaras, entonces puedo tener la libertad de decirle, mira, sí, ¿sabes qué? Y si me quieres lavar los platos me ayudarías mucho, ¿sí? Pero si yo puedo prepararme para no generar ese momento, mejor. Pues al contrario, como invitado, o sea, sí, o sea, yo digamos que alguien que conozca la norma, que el anfitrión no deja lavar los platos y entonces se ofrece solo por cortesía y le dijeron que sí, entonces termina ofendidísimo, no, porque es que yo me ofrecí, yo tengo que estar dispuesta, eso también es ser íntegro y genuino. Si no me gusta lavar los platos, pues no me ofrezco. Y no genero un evento donde mi corazón puede estar mal. Gracias. Aquí dice, buenas tardes, dice Gladys. ¿Y el uso de desechables? ¿Es bueno usar desechables con invitados? Sí, yo en algunas de otras, es lo que les decía, yo tuve una serie de charlas en otro escenario donde ya tocaba temas de etiqueta y yo les explicaba que la etiqueta no, o sea, la formalidad y la etiqueta no son lo mismo. Dentro de la etiqueta hay grados de formalidad. ¿Qué son la etiqueta? La etiqueta son la serie de normas y de reglas que yo sigo para ser amable con todo el mundo, para no afectar a los demás. Pero la formalidad es otra cosa. La loza desechable tiene etiqueta, pues que es la etiqueta de la loza desechable que se usa y se bota. Por eso yo les digo que la preparación, en medio de mi preparación, yo decido el grado de formalidad de los alimentos. Yo puedo generar un grado de formalidad donde se use loza desechable y ahí yo tendría en cuenta un montón de cosas. Yo pondría comida que sea cómoda comer en loza desechable porque no toda la comida es fácil de comer en loza desechable. Entonces, ya eso son cosas que el anfitrión decide y que el anfitrión tiene que manejar, pero el grado de formalidad no le quita etiqueta ni cambia que yo sea un buen anfitrión. Lo que les explicaba, hay comida que dentro de la etiqueta se come con la mano, ¿sí? Que yo haría lo contrario, el efecto contrario si le pongo cubiertos y copas a comerme una empanada. Ahí no estoy siguiendo, no, porque la etiqueta de la empanada es que yo me la como con la mano. Entonces, es válida la loza desechable porque el anfitrión está generando, está determinando el grado de formalidad. Entonces, sí, la loza desechable es informal, pero la informalidad no está mal. Y por último, si, bueno, está mi invitado y deja comida, ¿está bien preguntarle por qué dejó su comida? No, no está bien. No, porque pueden haber muchas razones y yo lo puedo incomodar. Entonces, eso hace parte entre las cosas que no está bien insistir. Si él no se lo comió, simplemente pues yo no digo nada. O sea, no debe haber una razón por la que no se lo comió. Y si al preguntarle yo lo puedo incomodar.
Entonces no, eso sí no está bien. Sí, porque veo que es más como de pronto cultural, ¿no? O Sí. de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Mamita, pero ¿por qué no se comió todo? Pero ¿por qué dejó eso en el plato? No le gustó, porque sienten como personal, ¿no? Que es Ajá, que la comida no fue agradable y no le gustó. Por eso no ajá. comió todo. Entonces también siento que se mezcla como un poco a veces la cultura. Sí, sí, pero sí, o sea, eso de preguntarle a alguien si no le gustó o por qué no se comió lo que no se comió, sí, dentro de la etiqueta, lo que les digo. Ya si de pronto en un grado de confianza muy grande, pues obviamente la mamá de uno es, o sea, como le va a decir, es que eso está mal, eso es descortés, que me preguntes por qué. ¿No? Sí, sí me explico. Creo que hay grados de formalidad, pero dentro de lo casual no está bien que yo le pregunte a un invitado que por qué no se comió lo que le serví. Bueno, Cata, yo creo que esas son como las preguntas que nos han hecho hasta ahora, pero la verdad ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido. Sí, la verdad podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo hablando de este tema. Es hermoso el tema de la hospitalidad y espero que después de escuchar lo que nos has compartido podamos mirar de una manera diferente el hospedar a personas, el abrir nuestra casa. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Creo que respondiste a unas preguntas muy claves como eh, que creo que la mayoría a veces nos preguntamos cuando recibimos gente en nuestra casa y cuando vamos a otras casas. Entonces, bueno, doy muchas gracias también a todas las hermanas que se conectaron hoy a este programa. Las invitamos a un nuevo programa dentro de 15 días y también las invitamos a que puedan seguir nuestro canal de YouTube, que también se llama Revestidas de Virtud. Vamos a estar también subiendo este programa al canal de YouTube para que puedas invitar a otras mujeres a verlo. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Dios las bendiga. Muchas gracias.